La Virgen de las Siete Calles, de Alfredo Flores Suárez. Capítulo 13. Aquella mañana en los sauces la gente trajinaba desde muy temprano. Por los caminos llegaban en interminable caravana vecinos de todos los pelajes. Unos, los menos montados en animales de estima relucientes y nerviosos. Otros en tristes caballos flacos, algunos en lerdas mulas que venían llevando palo desde la salida, aquellos en alguna trotona trapichera, las mujeres con sus críos en pequeños carretones gruñidores, a tumbos en los baches de la huella, y los demás a pie descalzos con el par de hojotas al hombro prendidas de la punta de una vara. Siempre las carreras en los sauces despertaban inusitado interés, y especialmente las que debían llevarse a cabo esa tarde, porque se trataba de definir la supremacía de dos caballos mentados por sus ligerezas, que habían dividido las opiniones de los vecinos de los contornos en dos bandos apasionados. El dueño de los sauces, don Pedro Paz, era uno de aquellos cruceños a la antigua, de hidalgo aspecto, franco y hospitalario, con mucho Quijote y algo de Sancho a la vez. Su afición por las caseras y los gallos era proverbial, siendo esta la única diversión que interrumpía su vida de trabajo y retraimiento. Muy pocas veces iba a la ciudad y pasaba años y años en los sauces, absorbido por las faenas campestres. Don Pedro era uno de los patrones más estimados de aquellos parajes, servidor cordial siempre para acoger la demanda de socorro. Había ganado el corazón de las sencillas gentes lugareñas y hasta de los propietarios de establecimientos vecinos, a quienes en más de una ocasión prestara efectiva ayuda. Tenía don Pedro sus ribetes de filósofo, y se le atribuía la paternidad de muchos pensamientos y sentencias que circulaban como moneda de buen cuño por aquellos alrededores, donde gozaba de un prestigio indiscutible. Un grave suceso había ensombrecido la vida de don Pedro algunos años atrás. Casado con una mujer mucho menor que él, acostumbraba al relumbrón de la ciudad, y bella por añadidura, no pudo jamás arraigarla al campo, donde él tenía sus ocupaciones y debía atenderlas personalmente. La mujer pasaba los días presa de una melancolía sin límites y de un desgano absoluto por todo lo que les rodeaba. Para ella la vida del campo no tenía atracción alguna. La desesperaba la rusticidad de los hombres, la monotonía de los sucesos, la tristeza de los crepúsculos entre el serruchar incansable de los grillos. No encontraba por otra parte junto a su marido una compensación que le permitiera soportar esta existencia, para ella desprovista del menor aliciente. Don Pedro no era hombre capaz de perder el tiempo en halagar a una mujer, ni menos a la propia. Una palabra de ternura, una frase obsequiosa eran cosas que no cabían en la resiedumbre de su espíritu. Y la mujercita habituada al mariposeo galante de los hombres en la ciudad extrañaba eso, así como añoraba la alegría de los bailes, el bullicio de la música, los lindos vestidos nuevos con que antes del matrimonio engalanaba su belleza. Y sucedió lo que debía suceder. Un día de esos alzó el vuelo con un pueblero, dejando a don Pedro sumido en la más negra de las desilusiones. Pasó el tiempo y se supo la muerte de la mujer. No obstante de que los médicos diagnosticaron tifoidea, don Pedro y sus allegados quedaron firmemente convencidos de que se trataba de un castigo infligido por la divina providencia para sancionar la felonía de aquella esposa desleal. Don Pedro, más conformado con esa celestial satisfacción, se dispuso nuevamente a tomar mujer.
Se hallaba muy solo y necesitaba una compañera que lo atendiera, corriendo de paso con la administración de la casa. Pero esta vez, con la amarga experiencia de lo ocurrido, no eligió hembra que adoleciera del mismo inconveniente y se casó con doña Balbina Mendoza, cuarentona poco agraciada, pero de gran voluntad para los quehaceres de la casa. Así logró don Pedro garantizar su tranquilidad y sobre todo ponerse a cubierto de futuras sorpresas. Todo esto le había inspirado una sentencia filosófica de gran profundidad, como que había sido experimentado en pellejo propio. La mujer, decía, es como el agua de los Paurus, mientras más fresca, más codiciada. Hasta los burros porfían por beberla. Don Pedro, ubicado desde temprano en el amplio corredor de la vivienda, se hallaba ya rodeado de un gran número de vecinos que comentaban en animada charla las probabilidades de la carrera. Adentro doña Balbina, con aire de coronel cincuentón, daba órdenes al regimiento de criadas, disponiéndolo todo para el recibimiento de los visitantes, que iban llegando cada vez en mayor cantidad. Don Pedro los divisaba desde lejos. Antes de que se aproximaran a las tranqueras, ya los había afiliado. «Ahí viene el compadre Tristán», afirmaba con plena seguridad. «Me parece que no es él», dudaba alguno del grupo. Don Pedro hacía un gesto de fastidio. Le contrariaba que se pusiera en duda su afirmación. «¿Quién más va a ser? ¿No ves su sillonera parda?» Y el compadre Tristán llegaba a los pocos minutos a las tranqueras. Más tarde era la comadre Elvira, después el compadre Evangelista, que venía a pie, pero que cojeaba del derecho, y luego los otros compadres y comadres, porque casi todos los hombres y las mujeres de aquellos trechos se hallaban vinculados a los esposos Paz por aquel lazo espiritual. Don Diego y Toledo llegaron como a mediodía, seguidos de todos los peones de los troncos, que pudieron ensillar algún macho trapichero con autorización del patrón. A don Diego lo recibieron con gran algazara, pues entre aquella gente era tan estimado como el mismo don Pedro. Tras ellos llegó también don Proceliano Rojas, vecinos de un pueblo cercano, y que poseía el bocio más relumbrante de los contornos. Era un buen hombre, cándido y bonachón, cuya presencia animaba todas las reuniones, porque venía a ser algo así como el pararrayo del ingenio lugareño. Vestía una chaqueta raída y pantalones ajustados que apenas le cubrían las pantorrillas, destacando aún más la flacura de sus carnes. Sobre la cabeza, que parecía una prolongación del cuello hinchado por el coto, un enorme sombrero de paja trenzada le daba el aspecto de un hongo gigantesco. Se aproximó tímidamente a las casas, como si tuviera miedo de llegar. Una vez cerca, saludó al dueño con su voz gangosa y su sonrisa de bienaventurado. «Buenas, don Pedro». «Hola, don Presenciano. Apéguese, hombre, no tenga miedo. Un chusco me largó el primer bolazo». «Oiga, don Proceliano, usted que viene del lado de Cotoca, ¿no ha visto una yunta que se me ha perdido?» «¿De qué laya es su yunta?» «Es una vaquilla osca mancornada, con una potranca de 3 años. Si me la encuentra, le regalo la mancorna». «Barajo la yunta, che. De usted había de ser». Un coro de carcajadas acogió la indignada respuesta de don Proceliano, que se retiró rezongando para evitar que siguieran las chucufletas. Entretanto llegó la hora del almuerzo y los vecinos se instalaron en la mesa larga de los esposos Paz.
mientras la peonada era atendida en un galpón cerca de las casas. Desde el potrero donde ardían alegres las fogatas se levantaba una incitante fragancia de carne asada. Cuando terminó el almuerzo, la concurrencia comenzó a desparramarse en pequeños grupos. Muchos se dirigieron a los pesebres donde se hallaban los caballos, y algunos aficionados, mientras llegaba la hora de la largada, se encaminaron a la cancha de gallos para jugarse allí unos reales. Bajo la sombra oscura de un naranjo estaba el reñidero hecho de palmas clavadas en el suelo en forma circular. Cerca de allí, los gallos prisioneros de una pata forcejeaban por librarse del tiento que les sujetaba la estaca clavada en tierra. Con la cresta rasurada, enrojecida, nerviosos por entrar en pelea, lanzaban al viento su canto retador, y agachando las testas desplumadas, escarbaban furiosos sobre la grama del potrero. De vez en cuando, en vivas ojeadas, observaban los movimientos de un posible contendor. En un comienzo parecía que no había entusiasmo por concertar riñas. Los dueños de los gallos, cual si se tratara del acto más trascendental de su vida, se animaban y desanimaban 2 veces por minuto. «A ver ese negro, parece que es cotejo del Pluma», deslizó uno con el propósito de alentar al propietario. Este miró a su gallo y después observó al Pluma indeciso. «Hágala, don Juan Francisco», le dijo otro tratando de entusiasmarlo. Pero don Juan Francisco, que era gallero viejo, seguía mirando y vacilando. «No, hombre, mi gallo es tiernito. Si quieren la hacemos con el tuerto». «Vaya, don Juan Francisco, no sea cobarde, échele nomás». Por fin se concertó la riña. La gente se apretujaba en torno del redondel para no perder detalle de la pelea. «Voy 2 al negro», dijo un hombre flaco y tuerto, después de escupir al sesgo. «Voy 5 contra 4 al Pluma», dijo otro que al parecer la llevaba muy segura. «El Pluma no llega al final», opinó un tercero que era partidario del negro. «El Pluma lo está matando por el peso al negro», sentenció otro. Los comentarios se hicieron más apasionados cuando los gallos fueron colocados frente a frente por sus dueños en el reñidero. Don Diego, que también se había acercado para presenciar la pelea, explicaba a Toledo, que le acompañó con desgano, los 1000 detalles que constituyen la hermenéutica del riñero. Los dueños entraron al reñidero y retiraron los gallos que ya hicieron pelea. El del Pluma miraba al suyo con una expresión desolada, como si se le hubiera perdido un hijo. Mientras se pagaban las apuestas, metieron otros gallos, y así se pasó el tiempo entre riña y riña con los mismos gritos y los mismos incidentes, hasta que alguien avisó que iban a alargar las carreras. Entonces la gente se desparramó y enfiló hacia la cancha como un rosario. Las carreras debían desarrollarse en un largo callejón emparejado a fuerza de pala. Pronto la gente se ubicó a lo largo de aquella pista improvisada, formando una larga fila impaciente y bulliciosa. Un grupo regular se había situado cerca de la línea alargada, mientras que los vecinos principales, entre los que se hallaban don Diego y Toledo, se colocaron junto a la raya. A medida que pasaba el tiempo, el grupo iba aumentando con la llegada de algunos rezagados que se habían quedado a liquidar las apuestas de los gallos. Don Diego discutía con don Pedro sobre las bondades del oscuro. «Le tiene mucha fe, don Pedro. Mire que estoy con ganas de apostarle en contra. Lo veo muy lindo al bayo». «Va a perder su plata, compadre». La concurrencia se impacientaba por momentos. Algunos, cansados de esperar, hacían los más variados comentarios.
Si se habrá escapado el oscuro que no viene. Recién lo vi a Corcovos junto a la tranquera. Parece que había soltado el cabestro. No, don, más bien creo que la tardanza es porque los del Bayo están queriendo abrirse. Hace un momento los vi discutiendo con don Pedro. A lo mejor están con miedo. ¿Qué le van a tener miedo si lo están ganando desde la salida? No se olvide, compadre, que la carrera es larga y por 1000 bolis. Al fin llegaron los caballos. El oscuro era un hermoso animal de gran alzada que pasó braceando inquieto, cobrando freno, como para largarse a correr. El Bayo era más pequeño, pero tenía una mirada muy viva, y sus movimientos nerviosos hacían resaltar el brillo de su pelo dorado y lustroso como la seda. El corredor oscuro que ya venía montado era un cunumis de tacón, criado en casa de don Pedro. Tenía una cara medio adormilada, pero los ojos llenos de malicia. El del Bayo parecía más alto, pero era más flaco y con las piernas encorvadas como si hubiera nacido montado a caballo. Traía su animal de tiro, como exhibiéndolo con orgullo. Las apuestas menudeaban entre gritos y risotadas. Un mozo bien trajeado que había venido de Paurito se dirigió familiarmente a Toledo. «¿Jugamos 50 pesos? Yo voy al Bayo». Toledo, a quien le había gustado el porte del oscuro, aceptó. «¿No quiere llevarme otros 50 a mí?», propuso don Pedro, ya animado en favor del caballo de su amigo. «Pago», asintió el mozo. Todas las miradas se dirigían hacia la línea de largada. Los jinetes ensayaron varias partidas. Ninguno quería dar ventaja a su contendor. El oscuro estaba como endemoniado por largarse a correr. El Bayo, indócil y nervioso, se cruzaba en la cancha dificultando la partida. «¿Jugamos 50 más?», volvió a proponer el mozo a Toledo. «No, gracias, con lo jugado es suficiente», respondió éste. Por fin largaron. Eran 500 barras bien medidas. Desde el fondo del callejón, los caballos se venían como una tromba envueltos en polvo. Pasaron como un relámpago cerca de los espectadores, que rugían el nombre de sus favoritos. El oscuro había sacado una pequeña ventaja, pero el Bayo no lo dejaba alejarse mucho. A la altura de las 300 barras, atropelló el Bayo y se puso al lado de su rival. Así corrieron 100, 150 barras, hasta que al final, en un esfuerzo inaudito, el oscuro pudo sacar una pequeña ventaja. Los gritos eran ensordecedores. «¡Métele, chueco!», le gritaban al del Bayo. «¡Apúralo, que ya falta poco!». El muchacho alzó la guasca y comenzó a castigar. El Bayo dio un salto formidable y parecía que había quebrado al oscuro. De todas partes surgían las voces de los partidarios. «¡Ganó el Bayo! ¡Ganó el Bayo!». La gente invadió la cancha y en grupos compactos se dirigía a la raya. Pero la sentencia acabó con todas las ilusiones y esperanzas. El oscuro le sacó el hocico en la raya. Muchos protestaron del fallo, pero tuvieron que pagar las apuestas. Don Pedro, reventado de alegría, abrazaba a don Diego y a todo el que se le acercaba. «No le decía, compadre, que tiraba su plata en contra del oscuro». «Pero se ha ganado arañando, compadre, de apenas». «¿Cómo de apenas? ¿No vio que el muchacho lo venía sujetando?». «Bueno, pues, cuando lo hagamos con el colograo, dígale al muchacho que lo sujete, que le largue todo, porque este corre de veras». Con el entusiasmo se concertaron allí mismo 2 o 3 carreras entre los mozos que venían montados.
que se desarrollaron sin mayor interés para la concurrencia, parte de la cual se había jugado hasta la ropa en la casera principal. Caía la tarde. La gente comenzó a dispersarse hacia las casas, donde ya se escuchaba el temblar de las guitarras y uno que otro grito de entusiasmo de alguno que había cobrado una buena apuesta. Toledo, que deseaba llegar cuanto antes a Santa Cruz, no quiso quedarse por nada al baile, que seguiría a las caseras, y se despidió del dueño de casa. Don Diego lo acompañó hasta el lugar donde estaba su caballo, y antes de partir convinieron en que él iría a la ciudad a mediados de semana para formalizar algunos detalles del arreglo y firmar las escrituras.